Dios los bendiga y Dios los guarde, amados hermanos y amigos. Gracia y paz de Jesucristo sea en cada una de sus vidas. Sean bienvenidos a su programa La Salvación, en este día viernes 6 de mayo del año 2022. Sean ustedes teniendo en este día un día lleno de bendición, de amor, de paz, de gozo y de la misericordia de Dios. Este programa está siendo transmitido en vivo a través de las redes sociales y de radio y televisión, La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestro pastor César Plúas Alvarado y a nuestra pastora Mireya Medina de Plúas en el cantón Santa Lucía, pastores de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés La Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece su servidor Alejandro Ibarra. Hacemos un fraterno saludo a nuestra hermana pastora Irina Angulo, gestora del programa y de Fundación Voz de los que claman en el desierto. También saludamos a cada oyente, a cada uno de ustedes que nos ven día a día y nos siguen a través de estos medios. Un saludo fraterno a mi hermana Yolanda Ibarra, que Dios bendiga su hogar, su ministerio, y así a cada uno de ustedes que día a día nos acompañan. Vamos a estar orando, que sea Dios dirigiendo este último programa de esta semana. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú eres bueno y cada día, cada mañana son nuevas tus misericordias, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia para con cada uno en este día, que otorgues don de fe, don de arrepentimiento, que sea tu amor y tu misericordia llegando a cada vida, a cada hogar, cada familia. Precioso Dios, venimos ante tu presencia para pedirte perdón, para darte las gracias, para bendecirte, para adorarte, para alabarte, para glorificar tu nombre. En esta mañana te presentamos los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, para que sea usted reprendiendo a Satanás y sus demonios, rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, planes, edictos, consejos secretos, les declaramos nulo e inoperante en el nombre de Jesús, porque toda potestad es tuya, mi Dios amado, en el cielo, en la tierra, en las aguas y debajo de ella. Padre, porque tú eres el príncipe sobre todo principado y tienes potestad sobre todo, Padre. Precioso Dios, ministra los corazones, perdona nuestros pecados, perdóname, Señor, perdona mi pecado, el pecado de mi hogar, de mi familia, perdona el pecado de mi pueblo, perdona el pecado de nuestra nación, porque solamente contra ti, contra el cielo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de ti. Pero te pedimos misericordia en este día. Le damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, que solo usted se la merece. Te pedimos que pases carbón encendido en nuestros labios, para que no sean palabras persuasivas de hombre, sino tu evangelio de poder, tu evangelio de salvación, aquellas buenas noticias, Señor amado, que son para todo aquel
que cree le es dada la salvación y la vida eterna. Ministra Espíritu Santo al enfermo, ministra al quebrantado de corazón, ministra, Señor amado, al necesitado, ministra a todo aquel precioso Dios que en este día está viendo y escuchando este programa. Otórgale don de fe, don de arrepentimiento, Padre amado. Liberta al cautivo, rompe sus cadenas, sus ataduras, sus ligaduras. Trae paz, gozo a sus corazones, Padre amado. Aquella paz y aquel gozo que el mundo no nos puede dar, Señor, sino que solo está en usted, mi Señor Jesucristo. Muéstrale el camino de la salvación y la vida eterna en este día, Padre. Otórgale don de fe, don de arrepentimiento. Espíritu Santo, convéncelos de pecado, de juicio, de justicia. Que en este día, Padre amado, precioso Dios, sea usted ministrando aún mi vida, Señor, para que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo, obrando de una manera especial para sanar, para liberar, para salvación, Señor amado. Gracias te damos, poderoso Dios. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, hay un tema muy especial en este día, que es acerca de el Evangelio. Vamos a abrir Romanos capítulo 1, el libro de la carta a los Romanos, capítulo 1, el cual vamos a estar pues esta mañana estudiando parte de esa porción de la palabra. Yo quiero que usted en este día pues abra la Escritura y que la escudriñe, porque lo que Dios quiere hacer en su vida es un cambio, pero un cambio, gloria sea al Señor, un cambio para que su vida sea cambiada, sea transformada, para que su vida ya no sea la misma. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. El poder del Evangelio. Gloria sea al Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mi amado amigo y amiga, realmente, gloria sea al Señor, muchas veces nos encontramos en este caminar. Hay muchas personas que dicen tener fe, hay muchas personas que dicen creer en Dios, y de hecho no lo dudamos, pero realmente cuando usted cree en Dios y cuando usted tiene fe,
Esa fe tiene que ir creciendo en usted. Pero ¿cómo va a crecer esa fe si no escuchamos la palabra, si no leemos la palabra? Y la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta mañana le invitamos pues a escuchar la palabra, a ver y a escuchar este mensaje de parte de Dios, que lo ama y que no quiere que usted se pierda, sino que obtenga la salvación y la vida eterna. Esta mañana vamos a compartir la palabra bajo el tema: el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Porque en sí, todo aquel que cree en Jesús y la acepta como su Señor, como su Salvador, va a obtener salvación y vida eterna. Vamos a escudriñar poquito la Escritura, lo que Dios nos permita en esta mañana. Primero, ¿por qué la palabra nos habla que el poder del Evangelio es para salvación? Porque esta palabra que trae buenas noticias, buenas nuevas de salvación, es lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra, y es lo que Jesucristo enseñó a sus discípulos, y es lo que sus discípulos enseñaron a todos aquellos los cuales recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador desde el inicio de la iglesia. Y la iglesia inició con Pedro, con aquellos pescadores, con Mateo y con todos aquellos 12 hombres que el Señor escogió allá en Judea, en Jerusalén. Y es esta mañana que Dios también quiere escogerlo a usted para que también un día predique esta palabra que trae vida, esta palabra que trae sanidad, esta palabra que trae paz, esta palabra que trae gozo, esta palabra que trae sobre todas las cosas la salvación y la vida eterna. Y quiero que me acompañe al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, el versículo 14 y el versículo 15. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Y dice aquí la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y partiendo de esta palabra, mi amado amigo y amiga, que esta palabra Evangelio significa buenas nuevas de salvación, significa buenas noticias. Y para que todos sepamos que el Evangelio no es de los hombres, el Evangelio es del reino de Dios, porque el plan de salvación para la humanidad nace en el cielo y es creado por el Señor, que se
da a conocer a los hombres a través de su Hijo Jesús, y que manifiesta su amor, su misericordia para con la humanidad a través de su Hijo. Por eso Él dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, Él estaba presente. El reino de Dios representa a Jesús aquí en la tierra. Porque dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y es que ese Verbo hecho carne vino a esta tierra a traer esas buenas noticias, a traer esa buena nueva de salvación. Y dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero algo sucede con aquel que recibe a Cristo, con aquel que cree en Él. Dice, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que sucede con el ser humano, que cree, pero que le recibe a Cristo como su Señor, su Salvador, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay algo más allá en esta palabra, en el verso 15 de Marcos capítulo 1, que dice, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Usted tiene que creer en esta palabra. Tiene que creer en esta buena noticia. En aquello que dijo Jesús. Aquello que dice la palabra del Señor. Ahí en Romanos. Que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios no hace acepción de personas, sino que todo aquel que en Él cree, que se humilla ante Él, que reconoce su pecado, que se arrepiente, porque aquí nos habla la palabra de un arrepentimiento. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que cree en el Hijo, dice la palabra, que tiene vida eterna. No se perderá, no irá a condenación. Y yo quiero explicarle esto esta mañana. Yo quiero decirle a usted, mi amigo, mi amiga, que está escuchando, que está viendo este programa el día de hoy, que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo. Que Dios no quiere que usted se pierda. No importa qué usted sea, ni quién sea, ni qué haya hecho. Lo más precioso que encontramos en el Evangelio es el amor de Dios. Pero ese amor de Dios y esa misericordia de Dios es a través de su Hijo. No de las cosas que usted y yo podemos rescatar de bueno, que no es nada. Porque el hombre es malo y perverso su corazón. Pero hay alguien que conoce su corazón. Hay alguien que conoce su vida. Hay alguien que sabe que usted está practicando el pecado. Llámese este pecado adulterio, fornicación, robo, hurto, maledicencia, peleas, pleitos, contiendas, envidia, brujería, hechicería, homosexualismo, lesbianismo, tráfico de armas, tráfico de droga,
Sea usted un drogadicto, un alcohólico, un violador, un asaltante, un narcotraficante. Déjeme decirle que Dios tiene un propósito y un plan de salvación para su vida. Y dice la Escritura que de lo vil y lo menospreciado del mundo escogió el Señor. Y es así que Dios en esta mañana quiere mostrarle ese poder de salvación a usted en esta mañana. Gloria sea al Señor. Que Dios en esta mañana entre a su vida. Que esta mañana, que este día Dios liberte y rescate de aquella cautividad en la que se encuentra. Mire, mi amigo, mi amiga, Cristo viene pronto. ¿Y qué pasaría si Cristo viene hoy? O si hoy a usted le tocaría partir de esta tierra y su nombre no esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Póngase a pensar por un momento que si hoy tuviéramos que arreglar cuentas con Dios y presentarnos delante de Él, y no podamos justificarnos delante de su presencia. Y hay algo que en el versículo 17 de Romanos capítulo 1 dice, porque en el Evangelio, escuche bien, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La única manera del hombre de justificarse delante de Dios es a través de la fe. No de esa fe que usted dice, yo sí tengo fe, no. Se manifiesta a través de la fe, porque si usted tiene fe, usted recibe a Cristo como su Señor, su Salvador. Y es así como la justicia de Dios se va a revelar delante de Dios. O sea, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz es lo que hace la justicia. Porque murió el justo por los injustos. Pero cuando un injusto clama a Dios, dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 33, verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hubo un hombre que estaba siendo crucificado con Jesús y ese hombre ahí en esa cruz reconoció que él justamente estaba siendo crucificado, pero que Jesús no. Era injusto, pero Dios estaba mostrando ahí su amor, su misericordia, y fue imputada la justicia de Dios. La ira de Dios fue sobre él, para que usted y yo podamos tener salvación y vida eterna. Y esta mañana Dios habla a su vida para que usted no se pierda. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. ¿Escuchó esta parte? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ahí donde en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, dice, el justo por la fe vivirá. Justo no porque sea una persona buena, sino justo porque ha sido justificado. ¿Por qué? Por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. No la fe en otro Dios, no por fe en otra persona, no por fe en algo más fuera de Jesucristo. La única manera de que el hombre se puede justificar es a través de Jesucristo para poder entrar al reino de los cielos. Y para poder entrar al reino de los cielos tiene que haber un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, donde esa justicia de Dios se manifieste ahora a través suyo. No es de decir que creemos en Dios y seguimos practicando el pecado. No es decir que creemos en Dios y seguimos en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la brujería, en la hechicería. Seguimos en el asalto, en el robo, en la droga, en el alcohol, en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, en el engaño. No. Ese no es poder de Dios que ha entrado a su vida. Cuando el poder de Dios se manifiesta a su vida, lo transforma, lo cambia. Usted no va a pensar de la misma manera, no va a hablar de la misma manera, no va a caminar de la misma manera. Su conducta va a cambiar. Toda su manera de vivir va a cambiar. Porque Dios transforma, Dios cambia, Dios restaura. Porque para ser salvo, dice la Escritura que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Y en qué vamos a perseverar? Es en la fe. Y esa fe va a hacer que usted venza al mundo. Y esa fe que vence al mundo está en Jesucristo. Esa fe nos va a llevar a que usted se mantenga firme para creer, para salvación, para vida eterna. Verso 36 del capítulo 3 de Juan, dice ahí en esa parte, en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 36, yo quiero que me acompañe, porque quiero que leamos esa porción para volver acá nuevamente a Romanos. Y dice aquí, en el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Quiero que escuche. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta palabra esta mañana, usted tiene que comprender que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero creer es aceptarlo a Él como su Señor, su Salvador. No es creer a su manera y seguir a su manera a Dios, porque eso no es creer. Cuando usted cree, usted deja todo atrás y dice, voy a seguir a Cristo. Voy a permanecer en su palabra. Porque si usted cree, usted permanece firme en su palabra. Usted cree a su palabra, usted cree a lo que dice la palabra.
No crea lo que le enseñó por costumbre su abuelita, su abuelito, su familia, no. Dios no es un Dios de cultura ni de costumbres de hombres. Dios no es un Dios cultural. Y nos muestra aquí en la palabra que cuando Dios cambia, Dios transforma la vida de un ser humano, sea de Asia, de África, de Europa, de Oceanía, de América, lo transforma y viene a ser un hijo de Dios. Porque este evangelio no es de Europa, no es de Asia, no es de África. No, este evangelio es del reino de Dios. Este evangelio no es de Roma. Este evangelio no es de Ecuador. No, este evangelio es del reino de Dios. Es la palabra de Dios. Y es lo que usted tiene que creer esta mañana. Que Cristo es el camino hacia el cielo. Porque Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. No es como usted quiera entrar al cielo. Hay un camino establecido, hay una puerta establecida. Y Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Y para entrar por esa puerta tiene que escoger el camino. Y el camino a la vida eterna está en Jesús. Por eso dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero ¿qué sucede si usted dice que cree pero no le recibe? Y no lo acepta como su Señor y Salvador. Aquí está la respuesta. Y dice aquí, pero el que rehúsa, escuche bien, el que esta mañana escucha esta palabra y no tiene fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero oír significa escuchar para obedecer. Eso significa la palabra oír, escuchar para obedecer. Porque si usted escucha, pero usted no obedece, usted es un oidor olvidadizo. Pero Dios no quiere oidores, Dios quiere hacedores. Dios dice que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que usted lo siga a Él. Porque ¿qué pasó? Que dice que a los suyos vino y los suyos no la recibieron. No creyeron en Él y lo crucificaron. Pedían señales. Creían unos en la resurrección, otros no creían en la resurrección, otros creían en sus costumbres, vivían por sus costumbres. Pero la palabra del Señor nos enseña que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos sus hijos. Un derecho legal. Y su nombre va a estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Porque de lo contrario, dice la palabra en Apocalipsis 20:15, que el que no se halló escrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la revelación que da el Señor al apóstol Juan para que Él hable a cada uno de nosotros a través de esa palabra. Que si su nombre no está inscrito, no va a entrar al reino de Dios. Va a ser lanzado al infierno. ¿Por qué? Porque usted ha rehusado a creer. Porque eso dice aquí. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y vamos a ver algo ahí en Romanos capítulo 1, donde se manifiesta la ira de Dios sobre el ser humano que escucha esta palabra
Muchos han leído esta palabra. Muchos han estado en el camino del Señor. Pero se han creído sabios. Y creyendo ser sabios se hicieron necios, dice la palabra. Pero te recuerdo, mi amado amigo, lo que dice Juan 3:17. Que Dios no envió al mundo para que su Hijo, no envió a su Hijo a este mundo para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo y escapa de esa condenación eterna. Hoy, ese poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, para vida eterna, para restaurar, para cambiar, no para que sigas ahí en el alcohol, no para que sigas siendo esclavo del homosexualismo, esclavo del lesbianismo, esclavo del robo, esclavo del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero Él vino a dar libertad a los cautivos, dice la palabra, a vendar los quebrantados de corazón. Quizás estás triste, estás abatido, quizás estás en depresión, pero hoy Cristo rompe esas cadenas, porque ese es el poder de Dios. Ese es el Evangelio poderoso. El Evangelio no es cualquier cosa, mi amado amigo. No rehúse a creer en Jesús. Esto no es cualquier palabra, sino que es poder de Dios para salvación. Primeramente, ¿a quién dice la palabra del Señor? Primeramente al judío, porque Él vino por su pueblo, por los judíos, pero dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también al griego. Y algo que aprendía a través del Espíritu Santo, es que había una inscripción ahí en la cruz. Había una inscripción escrita en griego. Pero también había en hebreo y también en latín. ¿Para qué? Esa inscripción. Él decía, es el rey de los judíos, pero Él no es solo el rey de los judíos. Él es el rey de reyes y señor de señores de toda la tierra, de toda la creación, de toda la humanidad. Y Él quiere que tú le llames mi Señor. Pero cuando usted le llame mi Señor, usted le obedezca a ese Señor. Esa es fe, obedecerle a Él, permanecer en Él. Eso es creer en Él. Juan capítulo 3, verso 18. Dice ahí en Juan capítulo 3, verso 18. Dice así la palabra del Señor. Se la voy a leer para que usted escuche qué es lo que Dios dice en su palabra. Porque este evangelio de salvación es para todo aquel que cree. Dice: el que invocar el nombre del Señor no será avergonzado. No será avergonzado porque cuando se presente delante de Él, su nombre va a estar escrito ahí en ese libro de la vida. Cuando Cristo venga en su gloria con sus ángeles a recoger su pueblo, a juzgar a las naciones, entonces como su nombre está escrito en el libro de la vida, entonces dice que Él apartará a las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Usted dónde quiere ser apartado? A la izquierda estarán los cabritos, los que no han aceptado a Cristo nunca como su Señor y su Salvador.
los que han rehusado a creer en Él, esos son los que estarán a la izquierda. Y muchos dirán, no, yo acepté a Cristo, sí, pero aceptarlo a Cristo es obedecerle en todo. Porque muchos pueden aceptar a Cristo y no obedecer. No reconocer verdaderamente como su Señor es no obedecerle. Y aquí dice la Escritura, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted no cree, hay condenación, hay infierno para usted. Pero alégrese y recíbalo a Cristo, porque en Él hay salvación y vida eterna. Verso 18 en el libro de Romanos, en el capítulo 1, del verso 18 en adelante vamos a estar leyendo. Y aquí dice la culpabilidad del hombre. Y cuando habla de la culpabilidad del hombre, habla que el hombre es culpable de su condenación, no Dios. Claramente dice que Él no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo. Pero cuando Dios muestra su ira, lo que hablábamos en Juan 3:36, el que en Él cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Y esta es la ira de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Quién es la verdad? La palabra de Dios. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿De quién habla la verdad? El Evangelio de Jesucristo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay gente que cree en las cosas creadas antes que en el Creador. Hay gente que cree sabia, científica, y quieren sacar una razón científica a todas las cosas. Y no me aparto que usted sea inteligente, que usted tenga conocimiento, pero déjeme decirle que esa sabiduría humana, el conocimiento humano, no es más alto que el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es para salvación, no para oponerse a lo que dice la palabra. Hay personas que toda cosa quieren sacar algo científico, pero para oponerse a la palabra. Y eso no le es de ayuda a usted para ser salvo. Está estropeando lo que Dios quiere hacer con usted. Por eso también dice, creyéndose ser sabio, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cuando el hombre se hace necio, no reconoce a Dios, ni glorifica a Dios, ni le da gracia, sino que se envanece, dice la palabra, en su razonamiento, y su necio corazón es entenebrecido. Y es ahí cuando vemos a muchos en el homosexualismo, en el lesbianismo, porque el razonamiento humano de que ahora el hombre tiene derechos, está bien, tiene derechos, pero no puedes hacer no se puede hacer lo que usted quiere, como usted quiere, porque usted piensa que esa es la manera correcta de vivir y que así usted es feliz.
Eso no es felicidad, porque estás en contra de la naturaleza de Dios. Estás en contra de lo que Dios ha hecho. Escucha lo que dice esta palabra. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo y lo que Dios creó. Está escrito en Génesis cómo creó Dios todo lo que existe, todo lo que podemos ver. Es su eterno poder y deidad. Él dijo que se haga la luz y la luz fue hecha. Él quería la ayuda idónea para Adán. Y la ayuda idónea para el hombre no estaba en una bestia, en un animal. No estaba en una ave. No estaba en un reptil. No estaba, gloria sea al Señor, en un mamífero. No estaba en un cetáceo. La ayuda idónea para Adán le fue sacada de su misma costilla. Y no le sacó otro hombre de ahí al lado, no. Le sacó a una mujer, a una varona. ¿Para qué? Para que lo natural de Dios es para que se fructifiquen, para que sojuzguen y llenen la tierra. Pero cuando el hombre hace lo contrario, se está yendo en contra de la naturaleza de Dios. Se está yendo en contra del plan de Dios. Se está yendo en contra de lo que Dios hizo. Está haciendo a un lado a Dios. Y trae eso consecuencias a la vida del hombre. Escuche, pues habiendo conocido, el 20, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tiene excusa el ser humano para decir, no, yo no creo en eso, no. Allá usted si no cree, pero un día dice la palabra que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante Él y tendrá que reconocer que Él es el Señor. Pero ese reconocimiento que sea ahora que usted tiene vida, porque allá abajo en el infierno, así usted diga, sí, ahora sí creo, ahí ya no hay oportunidad alguna. Ahí lo que le espera es la condenación eterna. Ahora que usted tiene vida, es ahora que usted tiene esperanza, es ahora que usted puede salvarse de esa condenación eterna. Le recuerdo que Juan 3:17 dice que Dios no envió al mundo a su Hijo para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo. Pero ¿quiénes se salvan? Los que creen en este evangelio. Los que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Ellos no serán condenados. Pero el que rehúsa creer, la ira de Dios, porque los que rehúsan hacen estas cosas. Escuchen. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Hacen imágenes de hombres corruptibles. El hombre se puede corromper, pero Dios no se corrompe. Dios Él mismo dice de ayer, de hoy y por los siglos, y Dios es santo, 3 veces santo. Y no podemos nosotros hacernos un Dios o creer en alguien que ya murió, hacerlo santo. Puede haber vivido una vida de santidad, pero no podemos crearnos, hacernos una imagen de aquel que murió y venerarlo y honrarlo. No, hay que honrar a Dios. A Dios sea toda la honra, la gloria y el poder, dice la palabra. Incluso la palabra dice que no nos hagamos dioses
que no nos hagamos nada de imágenes de lo que está arriba en el cielo, escuche bien, en la tierra y en las aguas debajo de ella. Nada podemos hacer. Pero ¿qué hace el hombre? Mire lo que hace el hombre. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios lo entrega al ser humano que ya no quiere entender, que no escucha, que no cree en esta palabra, sino que en su razonamiento él piensa y dice, no, yo pienso así, yo creo así, yo pienso a mi manera, yo creo a mi manera, sigue creyendo a tu manera. Y esto es lo que ocurre cuando el hombre cree a su manera. Dios lo entrega ahí a su razonamiento. Dios lo entrega ahí a las concupiscencias, lo que tiene en su corazón, en su mente, su lujuria, su pecado, su inmundicia. Dios lo entrega ahí. ¿Y qué es lo que pasa con aquellos? ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre no cree en este evangelio de poder? Este evangelio que puede transformarte, que puede cambiar tu vida, tu manera de ser, que Dios quiere sacarte de ahí, de ese foso donde estás. Quiere sacarte de ahí, del lodo cenagoso. Dios quiere transformar tu vida, tu hogar, tu familia. Dios no quiere que te pierdas, amado amigo. Muchos de los seres humanos que viven sumergidos en el alcohol, en la droga, en la fornicación, en el adulterio, en el homosexualismo, el lesbianismo. Muchos no quieren escuchar esta palabra porque piensan que te estamos juzgando, piensan que te estamos señalando. No, mi amigo, no, mi amiga. Dios no nos mandó a nosotros a señalar a nadie. Dios nos mandó a predicar este evangelio de poder para que te salves. Porque Él no quiere tu muerte, sino que vivas. Pero tienes que apartarte. Él quiere sacarte de esa vida. Dios quiere que te arrepientas, te conviertas, que lo aceptes a Él como tu Señor, tu Salvador. El que en Él cree no es avergonzado, dice la palabra. Romanos capítulo 10. Gloria sea al Señor, que vamos a ver más adelantito, porque vamos a seguir leyendo esto de aquí. Dice, por lo cual Dios los entregó. Escuche bien. Dios los entrega porque ya no quieren escuchar, no quieren entender que Él vino para salvarlo, entonces los entrega. Ahí están. Sigan creyendo en su propio razonamiento, en su manera, en su cultura. Sigan creyendo en sus necedades. Y dice aquí, verso 25, ya que cambiaron, escuche bien, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y eso es lo que hace el hombre, cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes al Creador. Pregunto yo, ¿el ser humano es o no creación de Dios? Claro que sí. Todos somos creación, porque dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre cree en las cosas creadas antes que en el Creador. Y no crea esta palabra, que hay un Dios que envió a su Hijo
al mundo para que el mundo seas por él salvo. No te va a salvar María, Pablo, Esteban. No te va a salvar nadie más que Jesucristo. No puedes creer en nadie más que Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. No hay otro camino. Porque no hay otro nombre, dice la palabra. En Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. Pero cuando el hombre no cree, aquí dice la palabra del Señor, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay mucha gente que toma el homosexualismo, el lesbianismo, el alcohol, la droga como que es algo de gozo. Ay, se gozan. Y dice ya la Constitución lo ampara y se ríen. Es que tienen una mente reprobada, dice aquí la palabra. ¿Sabe lo que es una mente reprobada? Mire, usted puede ser un PhD, pero si usted rehúsa creer en Dios y usted vive en su mente creyendo que usted con su vida puede hacer lo que quiere, está equivocado. Usted es un necio delante de Dios. Aquí delante de los hombres, pues usted es un PhD y usted puede ser el presidente de la República, usted puede ser un diputado, usted puede ser un congresista, usted puede ser lo que usted quiera hacer. Pero delante de Dios usted está reprobado. Delante de Dios usted tendrá condenación. Delante de Dios usted no será salvo. Pero Él no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él. Le repito una vez más. Él envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que quien sea que usted sea, y cual sea el pecado en el que usted está sumergido, hoy Cristo vino a rescatarlo. Hoy Cristo quiere arrebatar su vida, su alma, de las manos del diablo, que el Señor le reprenda. Hoy Dios quiere justificarlo. Dice Romanos capítulo 5. Gloria sea al Señor, para ir terminando. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice en el verso 8 más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios
por el Señor nuestro Jesucristo, por el quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. La ira de Dios va a venir sobre aquellos que rehúsan a creer en Él como Señor, como Salvador. Hoy en esta mañana te invito, mi amigo, mi amiga, a que recibas a Cristo como tu Señor, tu Salvador. Dice Romanos capítulo 10, del verso 11 en adelante. Dice así la Escritura. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quieren esta mañana usted invocar el nombre del Señor? Y decirle, Señor, perdóname. Yo reconozco que soy pecador, pecadora. Porque en el verso 10 dice que en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora este evangelio, que es poder de Dios para salvación, fue enviado a predicarlo. Y por eso estamos predicándole esta mañana acerca de la salvación, acerca de la vida eterna, acerca del evangelio que es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. ¿Te atreves a creer el día de hoy? Tienes que aceptarlo como tu Señor y Salvador. Dice el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y alguien tuvo que escoger a alguien para que les predique. Y Dios habla al hombre hasta no cansarse. Pero al que no cree, al que rehúsa creer, porque cuántas veces no habrán hablado a usted acerca de este evangelio. Y cuántas veces ha rehusado en creer. Pero le invito a que hoy no rehúse en creer, sino que lo reciba como su Señor y como su Salvador. El verso 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el anuncio es que Jesucristo vino a morir en la cruz por sus pecados y por los míos. Jesucristo vino a la cruz para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Crees esto, mi amigo? Acéptalo entonces como tu Señor, como tu Salvador. Acéptelo hoy. No rehúse. Porque si usted rehúsa, la ira de Dios vendrá sobre usted. Escuche que dice que no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Quiere usted ser salvo? Escrito está aquí en la palabra. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es lo que tiene que hacer usted el día de hoy. No se envanezca en su propio razonamiento. No es que yo tengo mi religión. No es que yo creo a mi manera, no es que yo lo sigo a mi manera. Él no quiere que lo sigas, ni que creas, ni que tengas religión. Él es lo que quiere, que tengas a Cristo en tu corazón. Él es lo que quiere, que lo aceptes como tu Señor y tu Salvador. Él es lo que quiere, que no te busques excusa. ¿Hasta cuándo vas a buscar excusa? Si su nombre no está escrito en el libro de la vida, usted irá al infierno. Pero hoy cambie eso. Hoy acéptele a Cristo.
Amén, amigo, amiga. Vamos a estar en una segunda parte de esto, de este evangelio de que es de poder. Porque Dios quiere también sanar. Dios también quiere hacer un milagro en su vida. Pero el mejor milagro es la salvación. Lo mejor, la mejor obra de Dios en su vida es la salvación. No, la mejor obra no es que usted camine, que sea levantado, que sea sanado, que sea prosperado. No, no, no. Lo mejor es la salvación. Y eso es lo que hoy debe de hacer usted primero. Vamos a orar para toda aquella persona que quiera aceptar a Cristo como su Señor, su Salvador, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Repita conmigo y dígale: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra y sé que tú no viniste al mundo para que el mundo sea condenado por ti, sino que el mundo por usted sea salvo, mi Señor. Yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, pecadora, pero te acepto. Perdóname, Señor, y borra mis pecados. Límpiame de toda maldad, de toda iniquidad, y no te acuerdes más de ellos, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado de él jamás, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Si usted hizo esta oración, mi amado amigo, amiga, de hoy en adelante usted es un hijo de Dios. Y la palabra dice en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva criatura, ha nacido de nuevo. Ya no vuelva al mundo, ya no vuelva a la droga, al alcohol, al pecado. Ya no vuelva a practicar el pecado, sino que ahora siga a Cristo. Y siga estos 3 consejos bíblicos. Ore todos los días, lea la palabra y asista a una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios bendiga a cada una de sus vidas. Usted dirá: pero no oró por los enfermos. No, la palabra trae sanidad. El momento que usted aceptó a Cristo como su Señor, su Salvador, con fe, el resto viene por añadidura. Porque es poder de Dios para salvación. Pero Él también en su llaga se llevó toda enfermedad, y por su llaga fuimos todos curados. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta semana de transmisión que nos permitiste estar al aire, Señor. Gracias. Gracias por las almas, gracias por las vidas. Gracias por aquellos que hoy te aceptaron como tu Señor, tu Salvador, Señor. Precioso Dios, aquellos que hoy decidieron ser tus hijos, guárdalos, cúbrelos con tu sangre poderosa. Ministra sus corazones, sus vidas y transfórmalos. Que no vuelvan atrás, mi Señor. Susténlos con tu diestra de poder de su mano derecha. Y no permitas que se desvíen ni izquierda ni derecha. Padre amado, gracias. Vamos a salir de esta transmisión, mano de tu presencia. Llévanos con tus más ricas bendiciones, Señor, a seguir orando, leyendo tu palabra, a seguir en nuestros quehaceres diarios, Señor. Padre, ponemos este fin de semana en tus manos, Señor. Ayúdanos a no fallarte, a no seguir las corrientes de este mundo, Señor, sino a adorarte, alabarte y glorificarte a ti, Señor amado. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amado amigo y amiga, si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente este próximo día lunes en su programa La Salvación. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Gracia y paz de Jesucristo sea cada una de sus vidas. Amén.